Hoy día, en pleno 2024, vivimos en una sociedad donde las personas van de aquí para allá y de allá para acá. Ocupados en sus diversas ocupaciones, el trabajo y el estudio conforman un tercio del día de una persona. El otro tercio lo usamos para dormir. ¿Y qué hay del tercio restante? Podemos resumirlo dependiendo de la persona y sus intereses, pero las actividades que más se llevan a cabo en nuestro tiempo libre son la música, los idiomas, el deporte, el arte, la literatura, los videojuegos o el cine, entre los más comunes. La realidad es que vivimos afanados y ocupados todo el día, cada uno con sus propios anhelos, sueños y proyectos. Pero es curioso que hoy día se podría decir que hemos perdido el sentido de la vida. Ya nadie se pregunta el por qué existimos, si hemos sido creados con un fin o solamente somos un insignificante grano de arena en la inmensidad de una playa, si valgo para algo más que estudiar un oficio, trabajar toda la vida hasta jubilarme y luego vivir de la pensión, o hay algo más. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede responder esas preguntas? La Biblia da la siguiente explicación a nuestra existencia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios creó al primer ser humano del polvo de la tierra, y le dio aliento de vida. A partir de ese momento, cada vez que una mujer quedaba embarazada, Dios dice que nos conoció desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Eso puede ser difícil de entender, pero significaría que antes de que fuésemos un feto en el vientre, ya estábamos vivos. Ahora, ¿la Biblia dice algo sobre si tiene algún propósito con el ser humano? Sí lo menciona. Habla de un propósito para que seamos santos. Santo significa apartado, para que tengamos comunión con Él, una relación como la tiene un hijo con su padre. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1 versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí menciona algo muy interesante. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Casi todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios, pero vemos que solo por medio de Jesucristo se recibe la adopción como hijo. Esto se confirma con este otro pasaje de la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le reciben y creen en Jesús son adoptados como hijos. Así dice la Biblia. Entendemos pues que el resto del mundo es creación de Dios, pero no todos son considerados hijos. A las personas que siguen las creencias y enseñanzas de la Biblia se les conoce como cristianos. A ese nombre le sigue la denominación a la que pertenece cada iglesia. Ejemplos como cristiano evangélico, católico, pentecostales, protestantes, bautistas u ortodoxos, entre muchos otros. Hay muchísimas ramas dentro del cristianismo. La Biblia también habla respecto a esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es curioso porque lo que la Biblia menciona hace más de 2000 años atrás sigue sucediendo a día de hoy. Las diferentes denominaciones difieren unas de otras en doctrinas y ciertas creencias, incumpliendo la palabra de estar todos unidos hablando lo mismo sin que haya divisiones. Algunos decían en aquel tiempo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y hoy dicen, yo soy bautista, yo soy católico y yo soy adventista. La Biblia no menciona denominación alguna, pero sí menciona cristiano, es decir, seguidor de Cristo. Eso significa que las personas que quieren seguir a Jesús deberían llamarse solamente cristianos si tenemos en cuenta lo que la Biblia dice. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora hay otro tema muy importante.
pues es indispensable en la vida de un creyente el poder comunicarse con Dios. El término utilizado para dicha comunicación lo llaman rezo u oración, aunque primero hemos de entender que rezar y orar no tienen el mismo significado. Rezar viene del latín recitare, que significa repetir, recitar o pronunciar. Orar viene del latín orare, y significa hablar, pedir o rogar. La Biblia menciona en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, las enseñanzas que dio Jesús acerca de cómo es la oración correcta delante de Dios. Vamos a ver estos puntos. Los comúnmente llamados fariseos eran personas religiosas de la nación de Israel. Ellos oraban de manera pública, para que los hombres los vieran orar y pensaran bien de ellos por su servicio a Dios. Pero Jesús nos da una primera indicación clara, y es que a Dios le agrada que la oración sea en intimidad, es decir, a solas con Dios. Mateo 6, 5, 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Al Señor no le agradan las vanas repeticiones, es decir, que nuestras palabras solo sean lo mismo una y otra vez. Dice la Biblia que por repetirlo más veces el Señor no lo va a escuchar. A continuación Jesús nos da un esquema o un ejemplo de las pautas que debe tener una oración. Pero no es para repetirlo constantemente, porque anteriormente Jesús enseña que eso no agrada al Padre, sino más bien es un orden en la oración o una indicación de cómo debe ser. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero al iniciar una oración es hacia quien va dirigida. Eso nos está enseñando Jesús. Al Padre que está en los cielos. Y después le sigue: santificado sea tu nombre, es decir, una exaltación o adoración a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo es el reino de Dios? Seguro debe ser muy bonito y deslumbrante, lleno de paz y armonía. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Parémonos aquí un instante. Que tu voluntad se haga, como en el cielo, es decir, donde hay paz y armonía, como en la tierra, donde todavía hay ausencia total de esas características. Sería diferente decirlo al revés: que tu voluntad se haga, como en la tierra, es decir, donde todavía hay ausencia de esa paz y armonía, así también sea en el cielo. Qué curioso cómo cambia el significado, el orden de las palabras. Sigamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es decir, el sustento para mantener este cuerpo, aunque también lo menciona en un sentido espiritual, porque la Biblia menciona que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdónanos nuestras deudas, es decir, una rogativa de pedir perdón al Señor por nuestros errores o pecados, así como nosotros, los seres humanos, también perdonamos a quienes nos deben algo o pecan contra nosotros de alguna manera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No nos metas en tentación y líbranos del mal? ¿De qué está hablando? Guárdanos de pecar contra ti. Líbranos de hacer ese mal. Y después le sigue un reconocimiento y exaltación a Dios. Seguido menciona algo muy interesante. Porque si nosotros no perdonamos a los demás las ofensas que nos hagan contra nosotros, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. ¿Cuánta importancia le da el Señor al perdón en nuestro corazón? Sin duda a Dios no le agrada el odio ni el rencor. Adicional a esto, la Escritura menciona que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es decir, el puente, y que todo lo que se haga, sea de palabra o de obra, debe hacerse en el nombre de Jesús. Eso incluye también la oración, pues debe hacerse mencionando su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra,
Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Habiendo comprendido algunos de los temas más básicos del cristianismo, pasemos a otro tema. A pesar de que muchas personas nunca han leído la Biblia, muchos conocen algunas de las historias bíblicas más importantes que relatan las Escrituras, como el diluvio universal y el arca de Noé, cuando Dios abrió el mar rojo por medio de Moisés, o cuando le entregó los 10 mandamientos en tablillas de piedra en el monte Sinaí. ¿Usted conoce alguno de esos mandamientos? Vamos a verlos rápidamente. 1. No tendrás otros dioses delante de mí. 2. No te harás ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. 3. No harás mal uso del nombre de Dios. 4. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás nada de tu prójimo. Si hacemos un pequeño análisis, nos podemos dar cuenta de que según van pasando los años y llegan nuevas generaciones, la visión de lo que antes era bueno o malo cambió. O sea, lo que antes era malo ahora es bueno o al contrario. Y solamente hay que preguntar a nuestros abuelos o una persona mayor para validar esto. Por ejemplo, antiguamente los padres eran la autoridad de la casa, y lo que el padre decía se debía obedecer sin rechistar. Era mal visto ser contestones a los padres, desobedecerlos, pero hoy en día las juventudes cada vez son más irrespetuosas con los padres, incluso hasta con las personas más mayores. También era mal visto que una persona fuera al bar o la cantina a emborracharse. La sodomía estaba considerada como un acto antinatural, y hechos como el tener intimidad con una persona no ocurría hasta el matrimonio. Sin embargo, hoy todo eso se ve diferente, ¿verdad? La Biblia dice, en Isaías capítulo 5, versículo 20, «¡Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Si saliéramos a la calle a preguntar a las personas qué es el pecado, muchas personas dirían que el pecado es aquello que está mal. Y la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que está mal? Todas las personas coinciden en que mentir, robar o matar está mal. Por lo tanto, sería considerado como pecado. Vemos que Dios ordenó no hacer esas cosas. Por tanto, podemos considerar que esos mandamientos son buenos y justos. Ahora, tomando el ejemplo visto anteriormente, ¿sería pecado delante de Dios la borrachera, la sodomía o la intimidad fuera del matrimonio? Para la persona que considera que está bien y no es algo malo, diría que no es pecado. Pero para aquella que sí lo considera como algo incorrecto, entonces sí sería pecado. Vemos que la moral y la percepción del ser humano es diferente para cada uno y cambiante, dependiendo de la época, la crianza y la vida o las experiencias que ha tenido cada uno. Ahora bien, hay actos muy malvados que para todos son considerados como un acto pecaminoso. Por ejemplo, y como ya hemos visto, un asesinato o una violación. Imagina que hay una persona que dice que la violación o el asesinato no son pecado. ¿Dejaría de ser pecado y ser un acto malvado solo porque esa persona diga o crea que no lo es? ¿Y si en vez de una fueran 10? ¿O 100? ¿O 1000? La realidad es que sigue siendo pecado, independientemente de lo que una persona o varias personas puedan creer o pensar. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría si la persona que dice que el asesinato o la violación no es algo malo ascendiera a presidente del gobierno de un país y aprobase una ley que dijera que está permitido hacerlo? ¿Qué ocurriría entonces? ¿Crees que algunas personas cometerían asesinatos o violaciones sabiendo que la ley de su país no va a condenarlos por eso? Podríamos validar este argumento con el siguiente ejemplo. La Biblia nos menciona en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Cuando habla del templo de Dios se refiere a nuestro cuerpo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si nos ponemos a pensar, el alcohol o incluso alguna droga, que están permitidas bajo la ley en algunos países, no maltratan ni destruyen nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras neuronas o nuestro hígado. Dios dice que destruirá a cualquiera que destruya el cuerpo, el templo de Dios. ¿Sería entonces, a pesar de estar aprobado bajo los gobiernos terrenales, un pecado a ojos del Creador? Si lo meditamos en relación a las Escrituras, podríamos pensar que sí.
Como vemos, la opinión del ser humano sobre el pecado es cambiante para cada uno. Nuestra moral muchas veces no puede ser considerada como la verdad, ya que si nuestra moral y nuestra percepción fuera infalible, entonces estaríamos todos de acuerdo en lo mismo y no habría divisiones de opiniones sobre lo que está bien o mal. La Biblia enseña que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares, omnipotente, que tiene todo el poder, y omnisciente, que conoce todas las cosas. En esa omnisciencia, Dios relata en la Escritura lo que es bueno, agradable y perfecto, y también lo que es malo, abominable y perverso. Habiendo hablado de la opinión humana, vayamos entonces a ver qué dice Dios sobre lo que es pecado. Vemos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por último veamos el pasaje de Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si observamos detenidamente esta serie de pecados, veremos que muchos son practicados por la sociedad como algo bueno. A ojos de Dios, en cambio, no lo son. No pretendemos juzgar a nadie ni que se sienta ofendido. Es más, ¿sabía que la Biblia dice que todos, sin excepción, somos pecadores porque nuestra naturaleza es pecaminosa? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Tal vez se esté preguntando, ¿y si esto es cierto, de dónde proviene nuestra naturaleza pecaminosa? El pecado original se remonta a Génesis 3. Usted puede revisarlo. Allí relata cómo Eva y Adán pecaron contra Dios en el huerto del Edén, engañados por la serpiente. Desde entonces, sus descendientes llevaron en sus genes esa naturaleza pecaminosa a nuestros días. Lo confirmamos con Romanos capítulo 5 versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Desde hace siglos ha habido controversia con el concepto de la bondad o la maldad por naturaleza. Algunas personas defienden que somos buenos por naturaleza. Otros, en cambio, argumentan lo contrario. Cuando nace un niño, son inocentes y bondadosos, pero conforme crecen tienen envidia unos de otros, demuestran egoísmo al no compartir sus juguetes, o se llenan de ira hasta golpear a otros niños por no querer jugar al mismo juego que ellos. ¿Se les ha enseñado a hacer tales cosas? En verdad no. A un niño tenemos que corregirlo desde pequeño a hacer el bien, igual que hicieron nuestros padres con nosotros. No tenemos que enseñarles a mentir, a desobedecer o a herir a otros niños, porque el mal ya lo llevamos dentro. He ahí nuestra naturaleza pecaminosa. Tal vez usted no lo ve así, pero si después de conocer lo que es pecado a ojos de Dios y usted decide voluntariamente ya no pecar contra él, mas sin embargo no puede controlar ciertas acciones, palabras o pensamientos que podrían ser consideradas como pecados, podrá entender entonces lo que Pablo escribió a la carta a los romanos. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Realmente existen muchos testimonios de personas que confiesan ya no querer hacer algo y ser incapaces de parar, o llegan a frenarlo por un muy corto periodo de tiempo, regresando una y otra vez, hasta que ese vicio los empieza a consumir, y se ven obligados a pedir ayuda. Ese vicio puede ser cualquier cosa, no solo las drogas. También las mujeres, para aquellos que visitan los prostíbulos.
Puede ser el juego para aquellos que visitan los casinos de manera diaria y se dejan ahí una fortuna, o hasta los que visitan las páginas en internet de dudosa moralidad. A pesar de que no es algo ilegal como tal a ojos de la ley terrenal, ese tipo de adicciones provocan un declive en las personas a largo plazo. Esto es así, tal vez no para todos, puesto no para todos son las mismas cosas, pero ¿esto por qué sucede? La Biblia explica que es por el pecado que habita en nosotros. Ese pecado no nos suelta, y el ser humano es incapaz de tener libertad completa por sí mismo. Pongamos un ejemplo hipotético. Supongamos una persona alcohólica. Tras llegar todos los días borracho a casa y agredir a su mujer y a sus hijos, la mujer termina por separarse. Más adelante, a pesar de querer dejar el alcohol por el mal que le ha ocasionado en su vida, entra en depresión y se emborracha hasta en el trabajo. Finalmente lo acaban despidiendo. No con ello, sigue bebiendo todavía hasta que le detectan un cáncer. Y al ver su incapacidad para dejar la bebida y estar al borde de la muerte, decide pedir ayuda y acudir a un centro de desintoxicación. A los meses consigue que le den el alta como una persona libre de su adicción. Sin embargo, eventualmente le sucede que huele ese vino o ese whisky que tanto le gustaba. Comienza a tener sudores fríos y escalofríos, por lo que tiene que salir corriendo. ¿Entendemos los humanos eso como una verdadera libertad? La Biblia menciona una manera de ser completamente libres a esa esclavitud al pecado, y no es una terapia de autoayuda o ir al psicólogo, sino por medio de Jesucristo. Dice la Escritura en Juan capítulo 8 versículos 34 al 36, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La humanidad entera acarrea una esclavitud ante el pecado. Si nos vamos, en esencia, a ver lo que la Biblia enseña como pecado, es la desobediencia a Dios. Toda desobediencia a la ley de Dios es considerada como pecado. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. La Biblia nos invita a meditar en que no importa lo que la humanidad piense o crea que está bien o mal, porque su moral es cambiante, pero la moral del Creador que conoce todo y ha creado todas las cosas es la que establece lo que está bien y mal. Porque si Dios existe y es real y conoce todo, ¿acaso mi moral y mi mente finita pueden llegar a comprender la moral y las razones que Dios ha establecido como bueno y malo? Y peor aún, ¿puede un ser creado ponerse por encima de la ley y la moral de Dios? Más bien no deberíamos demostrar humildad delante de Dios y pedirle que nos enseñe a comprender lo que nosotros no podemos ver. Dice la Biblia que Dios se agrada de los humildes, mas los orgullosos serán malditos a sus ojos. Deberíamos entonces actuar con humildad y no caer en la altivez. Salmos capítulo 119 versículo 21. Tú reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Salmos capítulo 138 versículo 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios nos ha concedido un gran privilegio a todos los seres humanos, y es el libre albedrío, la capacidad para elegir por uno mismo. En esta tesitura una persona puede obedecer los mandamientos de Dios, los cuales la Biblia afirma que nos traerán bendición de su parte. Lo dice Deuteronomio capítulo 28. Pero también podemos elegir incumplirlos, puesto tenemos la libertad para hacerlo. Pero hemos de tener en cuenta que Dios nos dice en su palabra que Él es un Dios justo y que debe castigar lo malo que hagamos por desobedecer su ley. ¿O acaso el mandamiento no matarás, no cometerás adulterio son malos mandatos? ¿No es por el contrario maldición para nosotros mismos si los desobedecemos? Si matas, pues acabaré en la cárcel el resto de tu vida. Y si cometes adulterio contra tu cónyuge, romperás toda confianza y posiblemente acabe la ruptura de tu matrimonio. Imaginemos que una persona mató a otra persona. Llega el día del juicio para dictaminar la sentencia de culpable o inocente. El asesinato confiesa así haberlo hecho y ser culpable. ¿Qué merece? Si la justicia humana castiga con severidad un asesinato, ¿cuánto más puede el Dios de los cielos y de la tierra dictaminar un juicio justo para el pecador? ¿Qué entonces diremos? ¿Que Dios es el malo por castigar las malas acciones que podamos cometer? En realidad no, porque la justicia es buena. Pero si un asesino, que sí es culpable de asesinato, es puesto en libertad como inocente,
por haber coimeado o sobornado al juez, podríamos decir que eso es justicia. Lo llamaríamos injusticia. Por eso la justicia es buena. ¿Y acaso hay mayor justicia que la que imparte el Creador, que todo lo sabe y todo lo ve? No importa lo que hiciste en oculto y que nadie más sabe, Dios lo sabe. Y la Biblia declara que, si uno no se arrepiente, Dios, por su justicia, deberá castigar ese pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así lo dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y entonces cómo puedo ser libre de mis pecados? Dios no es mudo e indiferente. En innumerables ocasiones ha manifestado su poder y sus milagros en la Biblia, hablando a los hombres de distintas maneras, tales como sueños, visiones, incluso por medio de su propia creación, los humanos. Los profetas de Dios eran personas con un llamado especial. Debían apartarse del mundo para mantenerse santos y así poder escuchar la voz de Dios. El Señor, antes de hacer algo, lo manifestaba a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Desde el Antiguo Testamento el Señor manifestó grandes noticias, siglos antes de que sucediera. El Señor reveló por sus profetas que he aquí una virgen daría a luz un hijo, y ese hijo salvaría al mundo de sus pecados. Isaías capítulo 7, versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este tema es un tanto controversial dentro del cristianismo, a pesar de que muchos lo niegan. La Biblia declara que Dios se manifestó al mundo como la persona de Jesucristo. Cuando dice Dios con nosotros, no es solamente espiritual, también es literal. El profeta Isaías profetizó diciendo en el capítulo 52, versículo 6: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Si indagamos cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, no existía. Su nombre eran 4 consonantes en el tetragramatón hebreo, de YHWH, es decir, no se podía pronunciar. Los judíos de antaño usaron lo que se conoce como transliteración y añadieron vocales para poder pronunciar un nombre. De ahí salieron, entre los más conocidos, Yahvé o Jehová. Pero ese no es el nombre de Dios. Él prometió estar presente y dar un nombre a su pueblo. Ese nombre es Jesús. Esto es salvación. Veamos varios pasajes para confirmar este argumento. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios se manifestó al mundo como la persona de Jesucristo. Este tema es un poco delicado, pero Dios en su soberanía decidió manifestarse de 3 maneras. Entendamos el agua. Tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso, pero es una misma esencia.
Tal vez con este ejemplo podamos comprender mejor al Padre como Dios en su trono de gloria, Hijo como la manifestación de Dios en la tierra y Espíritu Santo como la manifestación de su poder y su presencia. Pero la Escritura relata que Dios es solo uno. No hay tres dioses o tres personas que formen una Trinidad. Dios manifestado como hombre nos dio ejemplo de lo que nosotros debíamos hacer, pues los que decidan seguir a Dios deben vivir como Él vivió en la tierra al manifestarse como hombre. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces algunos se preguntarán, ¿entonces Jesús no fue realmente humano si Él era Dios? Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús era Dios, mas sin embargo en su soberanía decidió vivir como un hombre normal y corriente como lo somos todos nosotros, con todas nuestras fortalezas y debilidades humanas. Pero Jesús no pecó contra Dios. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no miente. Él fue el Hijo de Dios en lo que la carne se refiere, en su condición de hombre. ¿Por qué? Porque nació del vientre de una mujer como nacen todos los hombres. Se despojó de su divinidad y vivió como un hombre necesitado de la dirección del Padre. Así nos dio el ejemplo de cómo nosotros los hombres debíamos de ser y actuar delante de Dios, siendo obedientes al Padre, pues en su condición de hombre demostró su obediencia hasta la muerte de cruz para salvar a toda la humanidad por medio de su sangre. Pero para comprender primero el sacrificio de Jesús en la cruz, hemos de entender primero que durante la ley de Moisés, cuando un hombre pecaba delante de Dios, merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero había una manera de evitarlo. Se sacrificaba una ofrenda en holocausto, un animal delante de Dios en sustitución por el hombre y sus pecados eran perdonados. La Biblia enseña que en la sangre está la vida y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, una vida debe ser sustituida por otra para perdón de pecados. Levítico capítulo 16 versículo 6. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Levítico capítulo 17 versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre, dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Hebreos capítulo 9 versículo 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta práctica debía llevarse a cabo de manera frecuente, porque el pueblo de Israel cometió muchos pecados delante de Dios. Sin embargo, Dios nos muestra su plan perfecto en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más necesidad de ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio perfecto. Él dio el pago. En ningún otro hay salvación. Él nunca conoció pecado, pero en su gran amor con que nos amó, entregó su vida en rescate por todos para podernos limpiar del pecado. Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Isaías capítulo 53 versículos de 4 al 6. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. La maravillosa noticia que nos dan las Escrituras es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y en su misericordia perdonarnos y librarnos del justo juicio que requiere nuestro castigo, es decir, la muerte, por cuanto todos hemos pecado contra Dios. Jesús ya dio el pago que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día de entre los muertos, tal como él mismo anunció antes de que sucediese. Lucas, capítulo 9, versículos 21 al 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mateo, capítulo 28, versículos 5 al 10. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La salvación que Dios concede en su palabra es gratuita. Necesita un requisito totalmente indispensable, y no son las obras, sino la fe. Es difícil entender el amor de Dios, porque nosotros amamos a nuestros familiares, nuestros amigos, pero no amamos a un desconocido. Aun con todo, podemos llegar a amar a un desconocido. ¿Pero amarías a una persona que busca hacerte daño y se convierte en tu enemiga? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos de Dios por causa del pecado, su amor fue tan grande que decidió salvarnos, no porque fuésemos buenos, sino porque Él es bueno, y nos dio gracia ante sus ojos. Romanos capítulo 5 versículo 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunas personas no han entendido el plan perfecto de salvación por medio de Jesucristo, quien fue dado como un sacrificio santo para salvar a aquel que quiera creer en su redención para con el mundo. Muchos están buscando la verdad absoluta de todas las cosas. Jesús afirma ser esa verdad y ese camino. Jesús es un regalo. Tenemos libre albedrío. Dios no nos obliga a aceptarle, pero si lo rechazamos, la Escritura nos dice que estaremos rechazando la vida eterna, pues Jesús es la vida. Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para muchas personas el Evangelio es locura,
Dios quiso salvar mediante la locura de la predicación a aquellos que decían creer, pues para los que creen, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia enseña que si decides creer y hacer lo que está escrito en su palabra, Dios te concederá la vida eterna. Después que uno decida aceptar esta verdad, una vez arrepentido, deberá manifestar su fe públicamente mediante el bautizo en las aguas en el nombre de Jesús, como representación de su muerte al pecado, a fin de vivir para Dios en justicia y vida nueva. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Biblia menciona en diversas ocasiones el término vida nueva. Pero, ¿qué significa? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando la Biblia habla de vida vieja y vida nueva, se refiere a una separación entre las personas que andan en sus pecados y que no conocen a Cristo, y los que adquirieron el conocimiento de la verdad en Jesucristo, para andar en el amor y en la santidad de la verdad. Cuando una persona decide creer en el Evangelio, su vida es transformada. Su vieja vida es aquella antes de conocer a Cristo. Tras haber descubierto la verdad, ya no decide andar como antes anduvo, sino que decide vivir una vida santa, una vida nueva apartada del pecado de este mundo. Efesios capítulo 4 versículo 17 al 24. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Deseo con todo mi corazón que este pequeño documental le haya sido de bendición a usted y de edificación. Si fue así, por favor compártalo con quien crea que le puede ser útil para conocer lo que enseña la palabra de Dios. Concluimos entonces con el título del vídeo. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Hoy día en verdad es tan difícil ante tantas religiones saber cuál es la correcta, cuál es la verdad, cuál es la de verdad, cuál es la de mentira, ¿cierto? Y yo durante mucho tiempo estuve buscando esa verdad absoluta, esa verdad que trasciende a todas las demás verdades. Busqué. Y sin darme cuenta, yo antes no creía en Cristo. Un día Dios se reveló, se manifestó a mi vida. Entonces yo le dije: Señor, si tú eres verdaderamente Dios, si tú Jesucristo eres Dios, yo te voy a buscar, yo voy a orar, yo voy a leer tu palabra y voy a buscarte. Si tú eres Dios, tú te tienes que manifestar a mi vida. ¿Y por qué te crees que estoy aquí ahora, cuando podría estar haciendo otras cosas? Si un día Dios me permite, contaré el testimonio de mi vida, de cómo Dios se me manifestó. Amigo, esto es por fe. Es por fe. Para muchos es locura, el Evangelio es locura, porque no lo pueden discernir espiritualmente. Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Realmente, yo te puedo decir que bajo mi propia experiencia, sí. ¿Por qué sí? Porque yo he visto cómo esta palabra me ha cambiado la vida. He visto cómo Cristo Jesús ha hecho lo que
nunca nadie más ha podido hacer en mí. Cómo me ha libertado del pecado, cómo ha roto mis cadenas, cómo me ha alumbrado con su luz. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y yo sé que tal vez para usted es difícil creer, pero lo que le puedo invitar es que usted reflexione, porque este vídeo es para eso, no es para ofender a nadie, no queremos que usted se sienta mal, que sienta que le atacamos en absoluto, simplemente lo hacemos para que usted pueda reflexionar que si un día usted parte de este mundo, la Biblia dice que sin Cristo no vas con Él. Sin Cristo no vas para arriba, no vas para el cielo, no importa lo que tú creas, lo que tú digas. Tú puedes saltar de un 10º piso y decir, no me va a pasar nada. Pero las leyes espirituales son parecidas. Tú puedes creer que no existe un cielo o un infierno, pero la realidad, ¿qué es? Depende de ti. Gracias a todos por darse el tiempo para ver este vídeo. La verdad les agradezco mucho. No voy a decirles suscríbete, comparte, dale a like. Bueno, sí te voy a pedir una cosa. Que lo compartas con aquella persona que crees que le puede ser de bendición. Porque la gloria es para Dios. Solamente y exclusivamente para el Señor Jesucristo. Es toda la gloria y toda la alabanza y toda la exaltación. Para nadie más y solo para Él. Gloria a Dios. Quiero invitarles también, amablemente, a que si ustedes quieren, pueden visitarnos, pueden analizarnos, pueden examinarnos a la luz de la palabra. Si verdaderamente estamos en la verdad. Hay un ministerio al cual el Señor me llamó, se llama Cristianos Verdaderos, lo pueden encontrar en YouTube, nos pueden escribir al correo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna necesidad, ahí en el link, ahí abajo voy a estar dejando la descripción. Y nada más, de verdad les agradezco, que toda la gloria, repito, sea para el único y verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Gracias. Y antes de despedirme, quisiera compartir, en respuesta a si es la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice este versículo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Sé que es difícil, sé que cuesta, pero lo han escrito hombres, ¿verdad? Pero si Dios verdaderamente es real, ¿crees que si la Biblia es su palabra, lo que verdaderamente importa va a ser tergiversado, va a ser cambiado? ¿Crees? Si Él ha creado los cielos y la tierra, si Él es real, ¿crees? Que Dios les bendiga mucho.